si uno mira la trayectoria, el track record que tiene el sector agroindustrial, no digamos solamente lo agropecuario, sino básicamente la producción primaria y el procesamiento agroindustrial, tiene un peso en la economía muy importante en lo que hace a las exportaciones, es más del 50-55% del total de las exportaciones. El complejo granario este año aportaba algo parecido a 30.000 millones de dólares. En fin, llama la atención que en un país que, como vos decías, con una macro muy enrarecida en los últimos años, no en los últimos dos, sino en los últimos 10, 15 años, no podemos encontrar una estabilidad que nos permita pensar en mediano y largo plazo, por lo menos en lo que hace a las reglas de juego macroeconómica. Es raro que en una actividad tan generadora de divisas, que es lo que hoy necesita el país, bueno, no se tenga en cuenta y no, de alguna forma, no se trabaje en conjunto para poder encontrar un camino de crecimiento, y un camino de crecimiento implica mayor empleo, mayor radicación de inversiones en el interior, mayor radicación de inversiones en servicios, en fin. Sí, llama mucho la atención. Yo estoy de acuerdo con vos, creo que es algo, digamos, notable, ¿no? Claro, el sector podría aportar y mucho a la resolución de los problemas macroeconómicos que tiene el país y además ser un generador de empleo, movimiento económico, lo es, pero bueno, las políticas después dan por tierra todo lo que se puede aportar, ¿no? La política pública nacional. ¿Qué habría que cambiar en cuanto a la política para el sector para que pueda tener un dinamismo mayor, ¿no? Al que ya aporta? Nico, yo creo que, a ver, más que una política para el sector, lo que tanto el sector agroindustrial como el país necesita hoy es que se definan las reglas de juego. Alguien pare un poco la pelota que se ha alargado a rodar, digamos, ya sobre el principio de este año, con teóricamente una mayor presión fiscal y con amenaza de nuevos impuestos. Después viene la pandemia. En el medio también ocurre ahí una discusión si el comercio que nosotros queremos en lo que hace al comercio exterior es lo que el Mercosur estaba apuntando en cuanto a negociaciones internacionales. Bueno, todo esto además se enrarece últimamente con todo el caso este de Vicentín, o el caso, en fin, todo lo que estamos viviendo. Hoy, en realidad, más que pensar en una política económica específica para el agro, tenemos que resolver qué queremos como país. Estamos en plena negociación de la deuda externa, todos los días se atrasa, todos los días se dilatan las negociaciones. En el caso puntual de esta sorpresa que tuvimos todos con el tema Vicentín, digamos, de la presidencia se pasa de una reunión con empresarios en donde prácticamente la visión era la misma, de crecimiento, de inversiones, de creer en una Argentina de largo plazo, y a las 48 horas nos encontramos con el tsunami, digamos, de Vicentín y demás. Yo creo que nada de política específica, lo que necesitamos es saber a qué queremos jugar, saber en qué país vamos a estar, saber si el país va a refinanciar su deuda, saber si el país se va a poner los pantalones largos y va a empezar a achicar el déficit fiscal que tiene y no a agrandarlo. Es obvio que en el momento actual hay que pasarlo, hay que agrandar el déficit porque hay que paliar la situación, pero digamos, salir del corto plazo y pensar en el largo, en algún momento lo tenemos que hacer. Ujú. Solamente si eso ocurriera, el sector agropecuario es generador de ingresos de divisas, digamos, a una velocidad realmente importante, lo cual, bueno, debería no ser despreciable por las autoridades económicas. Claro, bueno, lo que pasa es que pensar a largo plazo implica hacer esfuerzos en el presente que muchas veces no se está en condiciones o se tiene la intención de realizar, ¿no? Y es como que la coyuntura lleva puesto todo. Pero estoy de acuerdo, es lo que nos está pasando y es el problema que tenemos. Tenemos que planificar negocios que no son de corto plazo, que son grandes inversiones, o pensar que el producir granos, digamos, las 130 o 135 o 140 millones de toneladas próximas que ojalá sean, requiere una inversión de, digamos, como mínimo 16.000 millones de dólares que hace el sector, estoy hablando de producción primaria, que hace el sector de la producción primaria. Entonces, no darle un rumbo a quienes van a invertir 16.000 millones de dólares es un poco difícil de entender. El rumbo, de vuelta, no es definirle exactamente las variables, sino marcar un rumbo en donde
todos estemos más o menos de acuerdo que queremos ir para el norte. Si por un lado quienes invierten están invirtiendo para ir para el norte y quienes gobiernan quieren ir para el sur, bueno, evidentemente no es posible poder hacerlo y eso lleva de vuelta a un atraso de la Argentina como la que venimos teniendo en los últimos 10, 15, 20 años y no logramos salir del atraso, siempre estamos yendo para atrás. Para ir en ese rumbo, ¿cuáles serían las señales en concreto que debería dar el gobierno nacional, Gustavo? Bueno, yo diría que lo más importante hoy es resolver el tema de la deuda. Si no resolvemos el tema de la deuda, sabemos que la Argentina no tiene financiamiento, sabemos que se va a financiar con emisión, que de hecho lo está haciendo hoy y lo debe hacer, porque tiene que atajar todos los penales de la pandemia, pero si el mediano y largo plazo es con ese modelo, esto sabemos dónde termina, ya lo hemos vivido en Argentina sin control monetario, una Argentina que pasa a depender de las decisiones de turno del presidente del Banco Central o de los ministros o del presidente mismo, pero no es sustentable, se está negociando la deuda con la excusa de hacerla sustentable, no es sustentable un país que no negocia la deuda y que no tiene acceso a otro tipo de crédito, con lo cual, bueno, empecemos por eso, después el resto son detalles. Bueno, y después se viene atado a eso el tema retenciones, ¿no? Que es derechos de Sí, exportación. pero Nico, el tema retención es muy menor frente a la situación en que estamos hoy. Hoy estamos en una situación en donde no sabemos si vamos a tener ingresos de inversiones como para poder pensar en mediano y largo plazo. No sabemos si los inversores van a asumir esta inseguridad jurídica que significa que el Poder Ejecutivo pasa por encima del judicial, interviene en empresas, va a mandar a proyectos de expropiación, en fin, son muchas las novedades de las últimas semanas como para pensar en políticas específicas. Yo creo que lo que hay que despejar son las principales incógnitas que creíamos que estaban despejadas. Todos creíamos que la negociación de la deuda era algo más rápido, más corto, que se planteaba con sustentabilidad, con lo cual todos dijimos, bueno, entendemos que el concepto de sustentabilidad lo entendemos todos igual. Bueno, parece que no. Todas las semanas lo dilatamos, todas las semanas, eso tiene un costo, obviamente. Todas las semanas lo vamos dilatando. Bueno, la realidad es que yo creo que no pensaría hoy más que en definir las grandes reglas, seguridad jurídica y refinanciación, solución del tema de la deuda para volver al crédito. Si no volvemos en Argentina al crédito, la Argentina no es viable.